Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Estamos en nuestro punto final de semana, una jornada realmente interesante, muy apasionante, un tema que evidentemente para muchos maestros lo presentan en 30 minutos, en 40 minutos, en una hora como punto máximo. Y yo quiero, recuerden mis amados hermanos, que consideren siempre los temas de Torá al instante. Procuro que no sean temas express de media hora y ya. Hay mucho tema que tratar, mucho tema que tratar. Incluso tenemos textos y tenemos enseñanzas dentro de la Torá, dentro de la Biblia, que tienen siglos de opinión, de ciencia, de sabiduría, y aún incluso por hoy todavía en ciertos detalles no estamos muy de acuerdo. Así es que yo procuro hacer un bloque de semana, avanzamos en el aspecto histórico, hacemos un recorrido suficientemente amplio, tomamos muchos textos bíblicos y aunque no los podemos leer en muchas ocasiones absolutamente todos, es su compromiso, mi amado hermano en casa, avanzar. Pero muy bien, bienvenidos a nuestro tema de cierre de semana, Casa de Israel, Casa de Judá, un linaje, el linaje de Jacob, Israel, Abraham, Isaac y Jacob, y la casa de Israel. Muy bien, hicimos un recorrido por la historia y nos dimos cuenta que a lo largo de la historia hasta nuestros días estamos todavía siendo partícipes de esa historia. Su hermano pastor Roberto Alfaro, como siempre les doy la cordial y más gentil bienvenida y vamos a dar comienzo a través de un texto en el libro de Romanos. Libro de Romanos en el capítulo 11. Verso 1, y procuraré hoy hacer un cierre, un resumen a lo que hemos visto, repito, en el transcurso de la semana. Libro de Romanos, capítulo 11, dice la palabra. Digo pues, ¿ha desechado Hashem a su pueblo, Israel? En ninguna manera, porque también yo soy israelita. Aquí habla el apóstol Pablo. De la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado a Adonai su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice Elías en la Escritura? ¿Cómo invoca a Adonai contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y yo solo he quedado y procuran matarme? Y ya hablamos sobre ese texto también en el desarrollo de la semana, recordando que siempre Hashem tendrá un remanente escogido para que por supuesto continuemos adelante en el propósito y en la enseñanza de la palabra. Conclusiones ya a nuestro tema. Les repito, la semana no fue suficiente. Pastora, es que usted habla mucho. Bueno, probablemente sí. Recuerden que mi propósito es ir muy lento. Tengo en especial interés por las personas que nos acompañan por primera vez. Gracias por sus comentarios. Muy agradecido con cada uno de ustedes. Y por supuesto esto me da el motivo de entender de que todos vamos caminando. Lentos pero seguros. Vimos entonces que definitivamente Israel es el único pueblo, por favor, es el único pueblo que tiene el derecho a la salvación de Hashem, porque nosotros somos su pueblo escogido. Digo nosotros porque necesitamos tener una identidad, y nuestra identidad a través de Torá, a través del Tanakh, a través de toda la Biblia, habla de un pueblo escogido. Vimos las promesas de Abraham y vamos a ir un poco más adelante nuevamente a retomar ese tema, y cómo
todo el cumplimiento se ha dado. Pero definitivamente para hablar de identidad, necesariamente tenemos que ir al Edén. Y desde el mismo tiempo de Adán, humanidad y la varona, y todo el recorrido a través de Noa, de todos los demás, hasta los patriarcas, en todos los puntos y en todos los aspectos históricos está representado el propósito de Adonai. Sin embargo, en el tiempo que nosotros hemos visto todo este recorrido, nos daremos cuenta que la casa de Judá, como concluimos hasta el día de ayer, vimos que hubo una gran división, las 10 tribus del norte, la tribu de Judá, levitas, Benjamín al sur. Es interesante y quiero hacer esta mención porque esa división tenía como propósito ya una palabra profética, ¿recuerdan? Cuando el tiempo de Roboán, etc. Pero aquí hay algo importante. Esa división entre los pueblos, entre los hijos de Jacob, Israel, tenía también un sentido toraico muy importante. Me explico. Los de Israel consideraban que ellos tenían legitimidad y que los de Judá no estaban cumpliendo con su labor. Por lo tanto, esto generó esta división también. Es decir, que los unos no reconocían a los otros y los otros no reconocían a los unos. Había una profunda división. Y en esa profunda división nos daremos cuenta que la identidad de Israel como Ejad, como unidad, viene por parte ¿de quién? Por parte del linaje de la sangre de los patriarcas. La casa del sur, en el caso de Judá, si usted nota en la lectura bíblica que hemos hecho durante la semana, amado hermano, encontrará como conclusión de que la tribu de Judá evidentemente regresaron, sí. Evidentemente traían consigo la Torá, sí. Evidentemente conservaron la Torá hasta nuestros días, sí. Pero es importante que tengamos presente, mis amados hermanos, que cuando Judá regresa, ellos crean su propia religión, que es lo que hoy precisamente conocemos con el tema del judaísmo. Y esa religión, comillas, porque sé que ellos no aceptan a Judá o el judaísmo, por supuesto, como una religión, y podríamos tal vez en estudios más técnicos decir que probablemente no sean una religión, pero para que me comprendan, el pueblo de Judá regresa, traen la Torá, la protegen, la cuidan, la preservan hasta nuestros días, pero sin embargo crearon su propia ley. Me explico, lo que conocemos como el Talmud, la Mishnah y varias de estas situaciones donde ellos tienen una serie de ordenamientos rabínicos a lo largo de toda la historia hasta nuestros días, que han sido ajustados o establecidos por los rabinos, repito, en una serie de normatividad. En ese proceso, pues lastimosamente se sucede algo muy delicado, y es que precisamente hoy, cuando estamos regresando por la Torá, regresando a Torá, porque usualmente utilizamos la expresión regresando por las raíces hebreas. Y considero de manera muy personal, por favor, es una opinión muy personal, que la expresión raíces hebreas se ha hecho tan popular que es como la manera como nos identificamos en el entorno en las naciones, raíces hebreas. Pero si le hacemos una auditoría a las raíces hebreas, repito, y lo he compartido en muchas ocasiones, considero que no es realmente la frase, la oración más apropiada. Realmente nosotros estamos regresando es a Torá. Estamos regresando al fundamento, estamos regresando al manual de vida, estamos regresando al manual de instrucciones. Más que el contexto de raíces hebreas, como dice Jeremías, estamos volviendo por la senda antigua, pero la senda antigua no es el hebreo en cuanto a un idioma, es la Torá en cuanto a su ordenanza, sus misbod, la palabra, es decir, en cuanto al cumplimiento de los mandamientos. ¿Por qué, mis amados hermanos? Tengo una frase escrita aquí que resalté y quiero en mis anotaciones presentarles. De tu obediencia dependerá la bendición.
del grado, del nivel de tu obediencia, dependerá tu bendición. Es decir, cuando nosotros volvemos, como lo estábamos mencionando hace un momento, por lo que hemos llamado las sendas antiguas, entre comillas, raíces hebreas, evidentemente cuando hacemos ese retorno, lo que realmente estamos regresando es a los misbot, a los mandamientos, a los cumplimientos de las ordenanzas. Recuerden, Deuteronomio 28 lo vimos: si oyes atentamente la voz de Hashem y cumples atentamente y obedeces estas ordenanzas, estos mandamientos que yo te prescribo hoy, entonces todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Pero ¿qué nos hemos dado cuenta hoy, mis amados hermanos? Que cuando pensamos en regresar a Torah, lo que realmente en una gran mayoría de congregaciones y de ministerios del segundo nivel al tercer nivel, en el proceso de transición, lo que han hecho, y quiero decir han hecho para no quiero incluirme en el propósito, porque aunque estoy en ese mismo proceso, si algo he tenido claro en mi corazón con el ministerio de Israel Casa Integral, es que no quiero ser una fotocopia del pueblo judío. No me malinterprete con lo que estoy diciendo, por favor. Preste mucha atención y observe con detenimiento, con ordenación, con claridad lo que estoy explicando. Quiero retomar. El pueblo de Judá, la tribu de Judá, Benjamín, Leví, la casa del sur, evidentemente regresaron a Jerusalén. Muy bien, traían consigo la Torá, pero sin embargo ellos regresaron con el propósito de Adonai para que ellos sean luz a las naciones. Y sin embargo nos damos cuenta que hasta nuestros días, evidentemente, Judá no es luz a las naciones. ¿Por qué no es luz a las naciones, pastor? ¿Por qué dice usted eso? Pues muy claro, mis amados hermanos, porque ellos trajeron Torá, pero hasta el día de hoy no reconocen a Mashiach. No reconocen a Yeshua HaMashiach, por lo tanto no pueden ser luz. Ellos vienen siguiendo, y digo ellos, nuestros hermanos amados, vienen siguiendo una ordenanza rabínica, toraica, oral, a lo largo de los años, y han generado una serie de protocolos, enseñanzas, directrices, el ceder de acá, el ceder de allá, el ceder de acá, el ceder de allá, etcétera, etcétera. Las convocatorias, cuando se realizan, tienen tanto protocolo que hicieron de la Torá un asunto de carácter totalmente legalista, si puedo usar entre comillas esta palabra, o incluso desde otra óptica religiosa. Ahora, lo más delicado en este asunto, mis amados hermanos, repito, es que la mayoría de hermanos en el proceso de transición, en su afán de querer avanzar hacia las raíces hebreas, lo que hicieron o han hecho o están haciendo hoy es tomar la copia del pueblo judaizante, que aquí la palabra judaizante tiene que ver precisamente con negar a Mashiach. Y entonces la casa de Israel, tratando de hacer la identidad, de tomar la identidad de Israel, copiamos el modelo judío, y cuando me refiero al modelo judío, no tengo ninguna diferencia cuando se trata de la palabra, por favor, de la Kadosh Torah, no de los manuales o los ceder del judaísmo. Es importante, espero que sea claro en lo que estoy significando. La gran mayoría de congregaciones del nivel 2 a Torah, en el proceso de transición, han tomado los manuales académicos religiosos del judaísmo, los traemos a nuestras congregaciones, los enseñamos, los practicamos, e incluso hemos hecho de nuestra liturgia un modelo completamente judaizante. Entonces, cuando miramos a nuestro entorno, evidentemente las gentes que están cerca a nosotros, ¿cómo nos tildan? Como judaizantes, como una secta, como que están en esto y que están en lo otro. Y puede ser que no estén tan equivocados, aunque respeto esa opinión y por supuesto no estoy de acuerdo con ella, pero evidentemente tenemos que ser muy prudentes. ¿Por qué? Porque la peor circunstancia que puede ocurrir es que Casa de Israel, regresando a Torá, tome como modelo la copia del pueblo judaizante que durante todos estos siglos ha tenido su propio manual, su propia religión, su propio dogma, y nosotros tratemos de copiarlos. De tal manera, mis amados, que en ese proceso terminamos siendo más judíos
o judaizantes que los mismos hermanos de Judá. Terminamos, creo que incluso siendo más ortodoxos que el mismo pueblo de Judá. Terminamos siendo mucho más hasídicos que el pueblo de Judá. Entonces tratamos de copiar la vestimenta, tratamos de copiar la barba, tratamos de copiar los pilló, tratamos de copiar la kipá, tratamos de copiar los sombreros, se me escapa el nombre, no lo tengo en este momento, etcétera, etcétera, etcétera. Tratamos de copiar su música, tratamos de copiar su liturgia, tratamos de copiar sus movimientos y queremos hacer exactamente todo lo que el pueblo de Judá hace porque pensamos que eso es Torá. Y mi amado hermano, si usted observa en Torá o en el Tanakh, por ninguna parte, mi amado hermano, aparece la palabra judaísmo. Aparece la casa de Judá, aparece la casa de Israel. Nos dice la palabra, como lo vimos en el transcurso de esta semana, que evidentemente tanto Judá como Israel entraron en idolatría, en paganismo, se asimilaron, pecaron y fueron totalmente destituidos absolutamente porque entraron en absoluta desobediencia con el pueblo de Israel. Hasta aquí creo que vamos bien y es una conclusión muy importante de lo que vimos en el transcurrir de la semana. Amamos a nuestros hermanos de la casa de Judá, por supuesto, pero por favor, amados hermanos de casa de Israel, seamos muy prudentes en algo. Si nosotros estamos en regreso a Torá, enseñemos Torá. Torá, los primeros 5 libros de la palabra. Enseñemos el Tanakh, los profetas, enseñemos Neivim, los profetas, enseñemos los Ketubim, enseñamos los libros sapiensales. Pero si lo que nosotros estamos enseñando es Talmud o Cábala, o cualquier otros argumentos del pueblo judío, de la religión del judaísmo, estamos totalmente fuera de lugar como casa de Israel. Muy importante esto, hermanos. Muy importantes. Tenemos que ser originales, no podemos ser una fotocopia. Y repito, Judá regresó, amén, guardó la Torá, amén, la tenemos presente hasta nuestros días, amén, pero ellos nunca reconocieron a Mashiach. El libro de Ezequiel, en el capítulo 11, vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 11, un momento, por favor. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 11 y en el verso 15, vamos a tener muchos textos bíblicos, probablemente no los pueda leer todos, así es que solo se los voy a dejar como tarea. Libro de Ezequiel, capítulo 11, verso 15, ¿qué dice esta palabra? Léala conmigo, por favor. Dice: Hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, toda ella son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén: alejaos de Adonai, a nosotros es dada la tierra en posesión. Aquí vemos claramente esa división, esa diferencia de opinión, de concepto, de liturgia entre la casa de Israel y la casa de Judá. Los de la casa de Israel decían: no queremos absolutamente nada con los de Judá, porque los de Judá están haciendo lo que no es. No estamos en conexión con ellos y ellos no están en conexión con nosotros. Lea esto con detenimiento. Dice, voy a leerlo nuevamente, el verso 14 para comprender un poco más. Y vino a mí palabra de Adonai diciendo: Hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco, Judá, y toda la casa de Israel, toda ella son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén: alejaos de Adonai, a nosotros es dada la tierra en posesión. Es decir, Israel, la casa de Israel tenía como posesión la tierra. Por tanto, así ha dicho Adonai Elohim, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo esto les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Por tanto, así ha dicho Adonai Hashem, nuestro Elohim: yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Tenemos conclusión clara hasta el día de hoy, que donde quiera que se encuentre esparcida las 10 tribus de la casa de Israel, donde quiera que estemos, seremos recogidos. Hay una promesa, y vimos en Romanos justamente la promesa de que de ninguna manera nos ha desechado, sino que Él nos va a recoger. Pero me parece que es bien importante que tengamos claro un concepto y vamos a ir por favor al libro de Oseas.
quiero pedirles de manera especial, amados hermanos, a todos ustedes, que por favor, pero prométanmelo, hermanos, por favor, prométanmelo. Es más, no me lo prometan, prométanselo ustedes como estudiantes de Torá, como discípulos de Torá. Por favor, lean el libro de Oseas. El libro de Oseas es extraordinario. Tiene una historia de amor, tiene una historia de matrimonio, tiene una historia que difícilmente la podríamos entender si no tenemos claro el concepto de Judá y de Israel. Vean el capítulo 1 del libro de Oseas. Palabra de Adonai que vino a Oseas, dijo, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, y en días de Joroboán, hijo de Joás, rey de Israel. Aquí está claro que nos está hablando de la casa de Judá y de la casa de Israel. Muy bien. Hay una serie de citas bíblicas allí relacionadas. Por favor, ténganlas presentes. Verso 2. El principio de la palabra de Adonai por medio de Oseas, dijo Adonai a Oseas. ¿Qué le dijo? Por favor, preste atención. Ve, tómate una mujer fornicaria. Esta mujer, este concepto aquí, fornicaria, una palabra que la podríamos también trasladar como prostituta, la mujer fornicaria, la mujer ramera, la mujer de ídolos, es decir, una mujer de ídolos pagana, vamos a decirlo así, e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Adonai. Le pide entonces el Eterno a Oseas que tome como esposa a una mujer fornicaria, a una mujer ramera, para usarlo de esta manera. Fue pues Oseas y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo a Adonai, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Por favor, subraye y tenga en presente este texto maravilloso. Haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Y concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Adonai, ponle por nombre Lo-Ruhamma, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que les quitaré del todo. Oh, mi amado hermano, usted tiene un resaltador, espero que sí. Por favor, subraye esta expresión en el verso 6. Concibió otra vez y dio a luz una hija. Y le dio a Adonai, y le dijo a Adonai, ponle por nombre Lo-Ruhamma, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Aquí este punto es muy delicado. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Elohim de su Dios, y no los salvaré por arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes, después de haber detestado a Lo-Ruhamma, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Adonai, ponle por nombre Lo-Amim, porque vosotros no sois mi pueblo, yo no seré vuestro Elohim. Oh, por favor, tenemos que leer el verso 9 nuevamente. Estoy en el libro de Oseas, capítulo 1, del 1 en adelante, estamos en el verso 9. Y dijo Adonai, ponle por nombre Lo-Amim, porque vosotros no sois mi pueblo, casa de Israel, ni yo seré vuestro Elohim. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Aquí está la palabra de Abraham, ¿recuerdan? Génesis Bereshit capítulo 12. Como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. O sea que aquí ya nos está declarando una palabra profética y nos está hablando de la redención. Amén.
y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, se conjugará la casa de Judá y la casa de Israel, se congregarán, estarán en unidad, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Amén. Por favor, necesitamos dar un poderoso y fuerte amén en este texto. Esta historia que usted se preguntará, bueno, pero ¿qué tiene que ver con toda esta situación? Oseas tiene que casarse con la mujer prostituta. Aquí está representando cómo Israel, cuando hablo de Israel incluyendo todas las tribus, es la novia, y que la novia en el pacto, recuerdan el pacto que se hace desde el tiempo de Adonai hace pacto con el pueblo de Israel, recuerden, salimos de Egipto, hay pacto, y en ese pacto, la palabra pacto aquí tiene que ver con matrimonio. Pero se presenta, por supuesto, una circunstancia muy importante. ¿Por qué? Porque evidentemente tanto Judá como Israel están en condición de pecado. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 15, verso 24? Yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El entorno, tanto los unos como los otros tenían condición de pecado. Entonces, vemos ahora, mis amados hermanos, que cuando Moshe se produjo una situación de divorcio, una carta de divorcio, la carta de divorcio solamente se dio a petición del pueblo, y dice que si usted encuentra en su mujer algo de lo que no siente agrado con ella, le dé carta de divorcio. Pero si ella se junta o se casa con otro hombre, estando su esposo en vida, entra en una condición de adulterio. Esto es un punto muy importante, no lo voy a poder profundizar, pero solo lo quiero llevar, digamos, por el concepto más básico. Significa entonces, mis amados hermanos, que se hace necesario, y aquí hay un punto que definitivamente necesito resaltar, en el libro de Juan, por favor acompáñeme al libro de Juan, que es su marca allí en Oseas, y vamos un momento al libro de Juan, en el capítulo 11, verso 49. Libro de Juan, capítulo 11, verso 49, dice: Entonces Caifás, uno de ellos, el Cohen Gadol, aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, aquel año profetizó que Yeshua había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, por Israel, sino que también para congregar en uno a los hijos de Adonai, para congregar en un ejad a la tribu de Judá, a la casa de Judá y a la casa de Israel. Amén. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en unidad a los hijos de Adonai que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por lo tanto, Yeshua ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, el tiempo de Pesá del pueblo de Israel, de los judíos, porque recuerden que también en la casa de Israel se cambiaron las fechas, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de Pesá para purificarse, para tener el tiempo del Midbe. Y buscaban a Yeshua y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la celebración? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiesen. Esta historia de Caifás es muy interesante porque él está indicando en esta palabra que era necesario que Yeshua muriese. ¿Por qué? Porque mientras tanto, recordemos que acabamos de leer que Israel, la casa de Israel, fue completamente desechada en ese momento porque estaba en una condición de pecado. Entonces, la única manera como la mujer divorciada queda libre de su condición de adulterio es que su esposo primero muera. Recuerden,
nosotros somos la esposa, la mujer, Yeshua el novio, hay un pacto, hay un matrimonio, nosotros nos portamos mal en toda condición de pecado, fuimos declarados en esa condición de divorcio, pero nos juntamos con otros pueblos, estamos en esa condición pecaminosa. Es necesario salir de esa condición de adulterio, es necesario que el esposo muera, y aquí Caifás lo está explicando, y se toma entonces esa acción de que se debe dar la condición profética que tenía que sucederse, y Yeshua va a la cruz y muere. De esta manera, Yeshua da su vida por nosotros, casa de Israel, en nuestra condición de adulterio, en nuestra condición de pecado, y nos hace libres. Muy importante, hermano, muy importante este texto. Yo le pido, como el tiempo es tan apremiante, por favor usted en casa, considérelo. Yo le estoy dejando los textos bíblicos necesarios para que usted, por favor, avance un poco más con detalle en su estudio. Vamos a nuestra pausa y ya regresamos. Estudio Bíblico Maná, modalidad en línea. Este programa está dirigido a personas interesadas en el estudio sistemático plural y con una perspectiva hebrea de la Torá, la Tanakh, el Brit Hadashah. El diplomado está dividido en módulos. Cada unidad tiene una duración de 16 semanas. Cada semana, el alumno tendrá que realizar tareas y actividades sobre el tema para poder acreditar la unidad. A lo largo de cada módulo, al estudiante se le asigna un líder para apoyar el crecimiento del estudiante en su jornada de aprendizaje. Comuníquete con nosotros por medio de nuestro correo electrónico israelcasaintegral@gmail.com para más información. Muy bien, mis amados hermanos, estamos ya en nuestro programa final de semana. Creo que hemos avanzado grandemente en el tema y aún, por supuesto, nos queda mucho más por profundizar. Vamos a ir al libro de Jeremías. Por favor, acompáñenme al libro de Jeremías en el capítulo 3 y en el verso 1. Jeremías capítulo 3, verso 1. ¿Qué dice esta palabra? Léala conmigo, por favor. Adonai dice si un hombre se divorcia de su mujer, que es el tema que estamos tratando, y ella se va de su lado y se llega a ser de otro hombre, ¿volverá él a ella? Muy buena pregunta. ¿Volverá él a ella? No. ¿No quedará esa tierra totalmente profanada? Pues tú eres una ramera con muchos amantes. Aquí está hablando de la casa de Israel y sus ídolos y su paganismo. Y sin embargo, vuelves a mí, declara Adonai. Sin embargo, vuelves a mí, declara Adonai. En tu condición de pecado, vuelves a mí. En tu condición de adulterio, vuelves a mí. Pero con esta palabra nos daremos cuenta que ellos ya no tenían presentes sus ordenanzas, sus misbot, sus mandatos, porque ya la casa de Israel había perdido, si me permiten usar la expresión, el norte, me refiero en el sentido de orientación, habían perdido la Kadosh Torah, ya no conocían los principios y los fundamentos del manual de instrucciones. En el libro de Devarim, si me acompaña por favor, en el libro de Devarim, en el capítulo 24, vamos por favor al libro de Devarim, capítulo 24, verso 1 al 4, dice la palabra: si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haberla encontrado en ella, ¿qué? Algo indecoroso, algo que no le pareció. Es interesante esto. Fíjese que aquí no nos está diciendo una condición de adulterio. Nos está hablando que si el hombre encuentra en ella algo indecoroso, algo inapropiado, algo que a él definitivamente no le simpatiza, solo podrá despedirla si le entrega una carta, un certificado de divorcio. Una vez que ella salga de casa o de la casa, podrá casarse con otro hombre. Pero si esto ocurre, si ella se casa con otro hombre, que el segundo esposo le toma, y el segundo esposo le toma también la misma aversión y también le extiende un certificado de divorcio y la despide de su casa, o si el segundo esposo muere, el primer esposo no podrá casarse con ella de nuevo, pues habrá quedado impura. Eso sería abominable a los ojos
de Adonai. Debido a esta aparente expresión que tenemos allí como una cierta equivocación de parte de Elohim, ¿verdad? Es que la casa de Judá se cree que ellos son los únicos y verdaderos, absolutamente dueños, propietarios y que tienen toda la verdad con respecto a la Torá. Los judíos del tiempo de los apóstoles sabían que Elohim había desheredado a las 10 tribus. Esto es muy importante, las tribus del norte, la casa de Israel, la casa de Efraín. Para ellos Efraín ya no era parte de Israel porque la Torá es muy clara de que un hombre no puede casarse con la mujer de la que se divorció anteriormente. Aquí es muy interesante, hermano, porque esta ley de alguna manera ha perdido también esa vigencia hasta nuestros días. Y con todo respeto, amados hermanos, hoy vemos a los varones o a las mujeres con primer matrimonio, segundo matrimonio, tercer matrimonio, etcétera, primer divorcio, segundo divorcio, tercer divorcio, normal, absolutamente normal, las leyes de los hombres, y no solamente que se ha casado una, dos, tres veces, se ha divorciado una, dos, tres veces, sino que aún sus antiguos esposos están en vida, y la palabra nos dice que hay una condición de adulterio, muy importante. En el libro de Mateo, en el capítulo 23, libro de Mateo, capítulo 23, acompáñeme por favor. Mateo capítulo 23, verso 15. Mateo capítulo 23, verso 15, dice la palabra. Entonces 23:15, estaba en 22. 23:15, Mateo 23:15. ¿Ya estamos? Muy bien. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¡Wow! Por favor, aquí la palabra prosélito, para que tengamos claro, se hace referencia a los extranjeros que se unían precisamente a la tribu de Judá. Pero por favor, eso lo tenemos hasta el día de hoy. Hoy tenemos a muchos líderes pastorales, ministerios, que pasaron del segundo nivel de la congregación cristiana evangélica, quieren pasar al proceso de transición y entrar por la senda antigua a la Torá, pero que sin embargo procuran hacer tanto efectivo el modelo de Judá, que al hacer el modelo de Judá, recordemos que la tribu de Judá tiene su propio dogma, si puedo usarlo de esta manera, su propia doctrina, de tal manera que ellos crearon su propia, comillas, religión. Y cuando el que es de casa de Israel quiere pasar aquí y adoptar su condición de Judá, entonces se le llama un prosélito. Los extranjeros que quieren volver a la tribu de Judá o al judaísmo se les llama prosélitos, y aún ellos eran también considerados de alguna manera como ciudadanos de segunda clase, si se comparaban con el judío original, con el judío de sangre. Entonces, aquí en esta porción de Mateo capítulo 23, verso 15, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Por favor, qué expresión. Wow, tengo aquí mi mascota. No, ya, gracias. Sorry. Se dice, una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿A qué se refiere esta expresión? Repito. Casa de Israel, debemos tener una identidad, pero cuando como casa de Israel nos volvemos, o se vuelven prosélitos, es decir, adoptan la condición de judaizantes, entonces toman el modelo judío, toman el modelo judaizante y se hacen incluso más judíos, más legalistas y más religiosos que el propio pueblo de Judá, que más que un propio ortodoxo o un ultraortodoxo, si quiere llamarlo así. Entonces el Eterno, ¿cómo los llama? Los hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Entonces, para los judíos, lo que Yeshua decía de que solo a través de él podían volverse a ser israelitas todos los dispersos. Esto es importante. Juan capítulo 14, verso 6 dice: Yeshua les dijo:
yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí mismo en Juan capítulo 10, verso 9 nos dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué lo oís? Entonces vemos cómo a los suyos vino y los suyos no le recibieron, aunque también la palabra dice que muchos creyeron y muchos conocieron acerca del poder de la palabra y de la manifestación propia de Yeshua HaMashiach. Ahora, en todo este proceso que estamos compartiendo, mis amados hermanos, es importante que tenga presente que la casa del norte, es decir, la casa de Israel, contribuyó directamente a lo que fue la muerte de Yeshua, que estaba representada por todos estos problemas con el pueblo romano. Ese cumplimiento se tenía que dar porque se requería que el esposo de la novia de la casa de Israel muriera para que ella pudiese quedar libre de su condición de pecado, de su condición de adulterio. Juan capítulo 11, verso 49 dice, uno de ellos, llamado Caifás, y lo mencioné hace un momento, que ese año era el Cohen Gadol, les dijo, ustedes no saben nada en absoluto, no entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Por esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era el Cohen Gadol en ese año, él lo que realmente hizo fue que profetizó que evidentemente Yeshua moriría por la nación, y no solo por una nación, sino también por los hijos de la casa de Israel y por los hijos de Judá. Dios estaba de esta manera permitiendo que la casa de Israel, dispersa por todas las naciones, pudiese regresar para poderlos unificar en una sola casa, en un solo linaje, y volverlos a traer nuevamente a su lugar. Es interesante y permítanme por favor si puedo regresar a una nota que haciendo mi estudio encontré y me pareció muy oportuna. Bueno, tengo tantas anotaciones que realmente no sé si la encuentre así a primera mano. Permítanme un segundo, por favor. Porque es importante que el tiempo conocido, aunque creo que la leímos en el desarrollo de la semana, en el tiempo del pueblo de Israel que estamos mencionando acá, recordemos que se habla de que el pueblo fue esparcido incluso hasta la tierra de Sefará, hacia lo que conocemos hoy como el pueblo sefardita, es decir, la península ibérica, la región de España. Era el punto más distante conocido, pero dice que aún estando en el punto distante más lejano, desde ese punto, Adonai, Yeshua, nos recogería nuevamente para entrar en esa unidad. Acompáñenme por favor un momento al libro de Romanos, capítulo 7. Libro de Romanos en el capítulo 7. Y en este texto nos dice la palabra, Romanos capítulo 7, y vamos a leerlo desde el verso 1 para poderlo comprender mejor en detalle. A ver, por favor, Romanos capítulo 7, verso 1. Dice la palabra. Aquí nos habla en el título de este texto, analogía tomada del matrimonio. Recuerden que estamos hablando de un pacto. Israel como la novia y Yeshua como el novio. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la Torá. Hablo con los que conocen la Torá. No estoy hablando con neófitos que no saben de qué se trata el tema. Estoy hablando con aquellos que conocen la palabra. Dice, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Verso 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, él es libre de la ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¡Wow! Qué impresionante texto tenemos hoy para hacer la conclusión al cierre de nuestra jornada con la casa de Judá y con la casa de Israel. La única manera posible como la casa de Israel,
que fue esparcida a las naciones, que se asimiló, que perdió el contexto de la Torá y que dejó de llevar a cabo su cumplimiento, es decir, dejó de practicar Shabbat, dejó de cumplir mejor con el santo día de reposo, con el Shabbat, dejó de cumplir con los Mizbot, dejó de cumplir con las convocatorias de Levítico 23, se esparcieron por las naciones, se asimilaron en el idioma, en la cultura, en las costumbres, en la comida, dejaron de comer su alimento kosher, entraron a las comidas inmundas, a la celebración del mundo y se acoplaron a las condiciones de este mundo. Es decir, que nuestra condición como casa de Israel fue una condición absolutamente inmunda. Como diría alguna vez un humorista por allí, estamos en la inmunda. Y creo que la frase viene muy a propósito. Estamos en la inmunda, diría la casa de Israel, estamos en la inmunda. De tal manera que para poder, ya habíamos sido absolutamente descartados como pueblo de Adonai. Lo leímos, ¿verdad? Ya habíamos sido absolutamente desechados. Pero finalmente el Eterno dice, pero no puedo desechar a mi pueblo. Tengo que hacer algo más. Tengo que hacer algo más por ellos. Y ese algo más debía tener un cumplimiento profético establecido desde el tiempo de los profetas en el Tanaj. ¿Cuál era el cumplimiento? Que él debería morir. ¿Para qué? Para que a través de su muerte la condición de inmundicia nos pasara a un tiempo de purificación y pudiésemos ser nuevamente libres de esa condenación. Entonces dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Yeshua, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Adonai. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por no haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que servimos bajo el régimen del Ruach HaKodesh y no bajo el régimen de la vieja letra. Entonces entendamos esto con sabiduría. La Torá estableció unos parámetros definitivos entre el esposo y la esposa, entre la condición de pecado, de adulterio y entre la condición de divorcio. Es típico, nosotros escuchamos con frecuencia la expresión, es que se le da carta de divorcio por encontrarse condición de fornicación. Pero recordemos esto, la fornicación no es una situación que se da dentro del matrimonio. La fornicación es una situación que se da en las parejas, en una condición de no casados. La condición de esposo-esposa se llama adulterio. Pero cuando vamos al punto de Moshe con respecto a la carta de divorcio, nos damos cuenta que allí no habla de adulterio ni habla de fornicación. Allí habla de que si el esposo encuentra una situación que desagrada, que no es de su afecto con la esposa, la puede dejar ir. Es muy interesante esto. No lo puedo entrar a detallar ahora, lo veremos en otro momento. Así es que, hermanos, voy a repetirlo, ustedes que conocen la Torá, ¿no saben que la ley tiene dominio sobre el hombre mientras éste vive? Por ejemplo, la mujer casada está allegada por la ley a su esposo mientras éste vive, pero si su esposo muere, ella quedará libre del compromiso legal de su esposo. Por lo tanto, si ella se une a otro hombre mientras vive su esposo, será declarada adúltera. Pero si su esposo muere, ella quedará libre de esta condición, de este compromiso legal, y si se une con otro esposo, no será adúltera. Entonces, hagámonos algunas preguntas básicas ya en nuestro cierre, muy elementales. ¿Quién era entonces el esposo de Israel, de la casa de Israel? El esposo, Yahweh, Adonai, Hashem. ¿Por qué motivo se divorció de la casa de Israel, Adonai? Por su condición de adulterio. ¿Cuál fue su condición de adulterio? Ignoraron la Torá, entraron en la idolatría, dioses, dejaron los misbot, los mandamientos, el Shabbat, dejaron de lado el cumplimiento de la comida kosher, entre todas las ordenanzas que tenemos en la Torá,
ellos se comprometieron, se juntaron, hicieron compromiso con el mundo y esto la llevó a una condición de adulterio. Ahora, según la Torá, ¿por qué una mujer divorciada que regrese con su primer esposo luego de estar casada con otro no puede hacerlo, verdad? Vemos que en Romanos 7 no lo explica y nos dice que es necesario que para que la mujer quede libre de su condición de adulterio, el esposo debe morir. Vamos entonces a cerrar aquí mismo en el libro de Romanos, en el capítulo 5, hermanos. Capítulo 5, verso 7 en adelante. Vamos a leerlo un poquito antes. Vamos a leerlo desde el capítulo 5. Leámoslo todo porque es importante para nuestro cierre. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Adonai por medio de nuestro Maestro Yeshua HaMashiach, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Adonai. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Adonai ha sido derramado en nuestros corazones por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que nos fue dado. Verso 6, porque en Yeshua, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y aquí esta palabra, los impíos, hace referencia a toda la casa de Israel. A toda la casa de Israel. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Muchas veces nos preguntamos o cantamos, mi vida daré por ti, pero realmente estaríamos en condición de dar la vida por un hermano, estaríamos en condición de dar la vida por mi esposa, por mi esposo, por mi hijo, estaríamos en disposición de dar la vida por un creyente. A veces ni siquiera donar sangre nos es fácil, ni siquiera ayunar nos es fácil por otra persona o por uno mismo incluso. Mas Adonai muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Yeshua murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Adonai por la muerte de Yeshua, su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Adonai por Yeshua, porque hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Por favor, ¿puede usted darme un amén? Porque según la Torá y según lo que hemos leído, para que haya condición de libertad y seamos verdaderamente libres y conozcamos verdaderamente su palabra, ahora el Eterno paga un precio con su vida, un precio de sangre, nos compra, nos liberta de esa condición de pecado y nos entrega esa condición de restitución, de redención por su preciosa sangre. Maravilloso, mis amados hermanos. Y aquí mismo en el texto que estamos, en el capítulo 7, que ya leímos hace un momento, en el verso 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Yeshua, para que seáis de otro del que resucitó de los muertos, a fin de que lo llevemos frutos para Adonai. Hermanos, ahora hemos muerto completamente a nuestra condición de pecado, para que realmente nosotros llevemos el fruto. Entonces, como conclusión de toda esta preciosa semana, la casa de Israel tiene una identidad. Somos hijos, hemos sido escogidos, pasamos por toda una condición, sí, de pecado, sí, evidentemente, pasamos por una condición de idolatría. La casa de Israel hasta nuestros días hoy se encuentra aún todavía dividida, Judá, Israel. Entonces, para Judá somos gentiles, para los gentiles Judá no recibe a Mashiach, manejan un judaísmo, manejan un ceder totalmente distinto, hacen otras situaciones y estamos en la misma condición de cuando toda esta historia empezó. ¿Cuál es la conclusión a todo este proceso? Que la muerte de nuestro amado Yeshua, el esposo,
fue precisamente para que quitáramos nuestra condición de pecado, de mujer adúltera, la iglesia, la Keilah, y entonces siendo redimidos, ahora somos libres en Yeshua HaMashiach, nuestro esposo, y podemos celebrar pacto directamente para con Él. Mis amados hermanos, espero que el desarrollo de esta semana haya sido lo suficientemente importante para todos ustedes, realmente nos haya permitido tener claridad sobre el tema, realmente nos permita tener una identidad. Miren, hermanos, hoy tenemos a tantas personas en este tema de Torah, comillas, raíces hebreas, en unas discusiones cibernéticas, virtuales, electrónicas, como las quiera llamar, tan absolutamente inconsiderables por los nombres, por el lenguaje kadosh, por la liturgia, porque si usted lo dice así o si usted lo dice de esta manera, que si usted usa velo, que si no usa velo, que si usa el talí, que si no usa el talí, que si usa el talí de franjas negras ashkenazí o si usa el talí de franjas azules sefardí, etcétera, hermanos. No tenemos tiempo, amada Keilah, en las naciones. Amado Israel en las naciones, no tenemos tiempo para perder. No podemos quedarnos en discusiones absurdas, en discusiones sin sentido, cuando apenas nosotros somos unos bebés estudiando Torah. No se ofenda, amado hermano, puede ser que tú tengas 20 años estudiando Torah, puede ser que tengas más de 30 años estudiando Torah, amén. Pero nuestros hermanos de Judá tienen por lo menos 3,000 y tantos años practicando un tipo de Torah, pero aplicado a todos los conceptos rabínicos a lo largo de todos estos siglos. Pero sí tenemos que resaltar algo. Han procurado cumplir, por ejemplo, el Brit Milá. Hoy tenemos esa gran discusión, todavía hoy tenemos esa gran discusión que Pablo dijo que la Brit Milá no, que circuncidados del corazón. Hermanos, si no tenemos claridad en estos conceptos básicos y fundamentales, seguiremos entonces siendo esa Israel esparcida por las naciones, asimilados con el pensamiento del mundo, asimilados con nuestras costumbres del primer nivel de la religión, acostumbrados con nuestras liturgias del segundo nivel en el Evangelio, y cuando venimos a Torah tenemos una mezcla del primer nivel, del segundo nivel, tratamos de acomodar la Torah al segundo nivel, al primer nivel, y estamos en un caos. Necesitamos entrar a un nivel de reaprender completamente Torah. Y para reaprender completamente Torah necesitamos entrar en estos modelos de estudio. Necesitamos tener esta disciplina de sentarnos, papel, lápiz, la Biblia, escudriñar, tomar cada una de las concordancias, revisar la historia. Ante todo, hermanos, revisar la historia. No podemos hablar de nuestros mensajes hoy, no podemos hablar, por ejemplo, de las parábolas de Yeshua si no vamos a los textos históricos, si no nos vamos a la historia. Si nosotros queremos ver un modelo de parábolas o un modelo de la casa de Judá y de la casa de Israel en el siglo XXI, pues definitivamente lo que estamos viendo de Judá hoy dista mucho del pueblo de Judá que regresó en aquel tiempo a cumplir con Torah. Probablemente hoy tenemos, repito, un pueblo de Judá haciendo su propia religión judaísma, el judaísmo a su manera. Y yo con esto no quiero significar que estén haciendo las cosas equivocadamente, por favor, de ninguna manera. Tenemos mucho que aprender, pero no podemos ser una fotocopia. Israel debe tener una identidad, y esa identidad es la mente de Yeshua. Tenemos que obrar, caminar, ver, sentir, hacer, hablar como Yeshua así lo hizo. ¿Y cómo logramos eso? A través de la obediencia. ¿Y a través de la obediencia cuál? A través de la obediencia de estudiar la Kadosh Torah. Cumplir con lo que la Torah nos enseña. Para los ministros, cuando enseñamos, tenemos que enseñar Torah. Tenemos que enseñar Nevi'im, tenemos que enseñar los Ketubim. Porque si estamos enseñando Midrash, y yo leo los Midrash, les digo hermanos, yo leo mis Midrash, los leo porque quiero aprender de cultura y quiero profundizar en temas, pero no enseño Midrash. Quiero que aprender y tengo el Humash y tengo la Mishnah y tengo algunos otros textos del pueblo judío, pero tengo que con mucha atención en la lectura y con mucha atención
en la liturgia, saber qué es Yeshua y qué no es. Me explico, si nosotros estamos celebrando, por ejemplo, el cierre de Shabbat, y cuando hacemos nuestras oraciones de Shabbat, las estamos haciendo con un manual judío en el que Yeshua no aparece por ninguna parte, entonces tus oraciones muy probablemente serán judías, judaizantes, y ni siquiera tienen que ver con nuestro Mashiach. Entonces tenemos que abrir nuestros ojos, tener un muy buen entendimiento para saber qué leemos, qué decimos, qué repetimos, que sea realmente Torah. Torah al instante. Mis amados hermanos, muchísimas gracias por haberme acompañado durante esta semana. Un tema muy enriquecedor. Espero que haya sido también de igual manera para ustedes. Así es que Shabbat Shalom desde Israel Casa Integral, aquí en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte. Su hermano Pastor Roberto Alfaro. Les doy muchísimas gracias por acompañarme. Les invito para la siguiente semana a otro tema importante. Gracias por compartir este video. Gracias por acompañarme puntualmente durante toda la semana. Muchísimas gracias por ver algunos otros videos relacionados ya con este tema. Así es que un me gusta estaría muy bien. Y muchas gracias también por sus comentarios, sus apreciaciones. Shabbat Shalom para todos. Hasta la siguiente semana aquí en Torah al Instante. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radiogénesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla con tu control remoto podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radiogénesis 1.28, la frecuencia de la familia.